Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Es el Domingo del Buen Pastor y coincide maravillosamente con la elección también, esta alegría inmensa que hemos tenido como Iglesia de Dios de tener un nuevo pontífice, León XIV. Y cómo no decir algo sobre el pastoreo que en el capítulo 10 de San Juan nos propone el evangelista. Es sobre todo San Juan quien trae este evangelio y que coloca en ese oficio al buen pastor, aunque los evangelistas muestran siempre a Jesús pastoreando. Sin embargo, en San Juan tenemos esa connotación tan característica de él. Jesús se manifiesta como el buen pastor. Y en este pastoreo, que es tan noble por parte del Señor, ya que vino a hacer justamente esta obra de misericordia con nosotros que somos las ovejitas. Quisiera destacar algunos de los oficios que nos trae este Evangelio, que es una parte del Evangelio del Buen Pastor, no es totalmente el texto. Dice que el pastor conoce a las ovejas. En primer lugar, esta referencia hermosa de conocer eterno, porque Jesucristo, el Verbo, en cuanto Dios, junto con el Padre, ha creado todas las cosas y las ha creado por amor. Por tanto, es un conocimiento amoroso, es un amor de conocimiento, como ustedes quieran, que desde toda la eternidad el pastor, como Verbo que se encarna, tiene de las ovejas. Él mismo las ha creado. Por tanto, las conoce a cada una. Y este término conocer en la Escritura muchas veces es expresivo también de un conocer esponsalicio, en el sentido que Dios siempre va a buscar a la esposa, conocer la esposa y amarla.
Y así podríamos decir que este conocimiento que tiene el Verbo sobre nosotros que somos las ovejitas, no solo es un conocimiento de Dios hacia las ovejas, sino un conocimiento amoroso, esponsalicio, un conocimiento que se hace muy cercano. Conoce el esposo la realidad de la Iglesia y nosotros en particular todas las cosas. Conoce tu vida, conoce tus tristezas, tus alegrías. Conoce lo que necesitas, lo que te hace falta, aún en el ámbito temporal. Por eso, en este transitar de la Iglesia en la historia, en la existencia de la Iglesia que navega hacia la patria eterna, el pastor, que es Jesucristo, conoce las necesidades de la Iglesia, por tanto nos ha brindado este pastor tan necesario que es León XIV. Nada se suscita por casualidad, todo es providencia. Providencia directa o indirecta, pero al fin nada se escapa del gobierno divino. Y entonces este conocimiento que tiene el buen pastor de aquellos sucesores de Pedro es un conocimiento profundo y es lo que necesita la Iglesia hoy. Recemos mucho por el pontífice porque necesita el apoyo y la fortaleza que le pueden dar las ovejas. El pastor conoce entonces a sus ovejas y dice el texto: yo les doy la vida eterna. El pastor da la vida también por las ovejas para que tengan vida eterna. No es como el mercenario a pago que cuando ve venir el lobo abandona las ovejas. El pastor da la vida por sus ovejas y a su vez al dar la vida nos concede la vida nueva, que es la que cantamos a lo largo de este tiempo de Pascua. La celebración de la Pascua a nosotros nos permite justamente festejar, cantar ese cántico nuevo de la vida nueva, que es la vida eterna comenzada a vivir ya aquí en la tierra. Si has hecho el paso del pecado a la vida de la gracia, has hecho un paso de vida nueva, de vida de resurrección. Por tanto, en este tiempo de gracia de la Pascua, nosotros cantamos esa vida nueva que nos trajo Jesús. Y eso es justamente lo que el pastor nos dio. Entre todas las demás arras maravillosas que le dio a la esposa, tenemos los sacramentos, tenemos los evangelios, tenemos la iglesia, tenemos los pastores. Arras del esposo del buen pastor para que a la esposa no le falte absolutamente nada. Y es más, el pastor es capaz de dar la vida por su esposa. Pues esto nos coloca en una acción de gracias porque Campeche, que ahora está acéfalo en su obispo, tenemos gracias a Dios un administrador muy bueno, el padre Marcos, que lo conocimos cuando estábamos en Pich, era nuestro párroco en Bonfil y por tanto Pich, que dependía de Bonfil, era nuestro párroco. Y yo le sigo diciendo nuestro párroco. Agradecemos que hayan nombrado a él como administrador diocesano en la espera del pastor. Pero es justo también que recordemos, al menos desde lo que yo estoy aquí en Campeche, a los buenos pastores, a Monseñor Ramón Castro, que ha hecho posible esta obra, que siempre nos ha
aportado su apoyo, su entrega, su confianza, lo mismo que don José Francisco González. Y de alguna forma eso significa, a lo mejor Dios no pide al pastor que dé la vida por las ovejas, pero el dar tiempo, el dar confianza, dar apoyo, es parte de una entrega silenciosa que todo pastor hace, no solo por esta obra que hemos realizado aquí, sino por toda la diócesis. El buen pastor que es capaz de dar su vida poco a poco en el buen pastoreo de las ovejas. ¿Cómo no agradecer al Señor entonces y pidiéndole también que tanto Monseñor Castro como Monseñor González puedan seguir teniendo ese buen pastoreo de las ovejas? Saben ustedes que Monseñor Ramón Castro es presidente ahora de la Conferencia Episcopal Mexicana. El buen pastor que es capaz de dar su tiempo, su vida de alguna forma. Por eso en esa homilía tan hermosa que León XIV daba a los cardenales al día siguiente de su elección, recordaba al final a San Ignacio de Antioquía, que camino a Roma deseaba dar la vida. Caminando hacia allí se consideraba recién discípulo de Cristo. Él sabía que iba a morir triturado por los dientes de los leones. Y va camino a Roma, al circo romano, a entregar su vida. Y entonces culmina León XIV en esa hermosa homilía diciendo que es necesario que Él disminuya para que Cristo crezca. Aprendemos los pastores a olvidarnos de nosotros mismos para entregar la vida gota a gota para que reluzca aquel que en realidad le debemos todo pastoreo. No somos los hombres dueños de las almas, sino simples administradores de los bienes inmensos que Dios nos ha regalado. Y por tanto, en ese pastoreo, dando nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro deseo de que las almas puedan crecer en Dios, en los caminos y derroteros de la santidad, eso es pastorear a las almas. Aquellos pastores que pretenden otras cosas, que pretenden intereses comerciales, intereses propios, poder, fama, gloria, que también los hay, pues no saben lo que se pierden de pastorear verdaderamente y llevar las almas a los buenos pastos, porque es el Señor el dueño de las almas y es el Señor. Cuando el pastor hace lo humanamente posible y lo que está en sus manos para entregarle a las ovejitas, el Señor las hace crecer y las hace crecer mucho en santidad. Les auguro siempre caminar en la santidad, porque eso es lo que da sentido al pastoreo de todo pastor católico, de todo sacerdote católico. La Iglesia está para santificar a los fieles, no para ganancias personales. El pastor entonces procura esa santidad, llevar a los buenos pastos, llevar a través de esa conducción del cayado del buen pastor a los pastos frescos, es decir, a los sacramentos, a la buena doctrina, al magisterio de la Iglesia, pastos densos que alimenten a las ovejas. En tercer lugar, Cristo recibe las ovejas de su Padre. Así dice aquí.
Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Cristo, el buen pastor, recibe las ovejas de su Padre. Es el Padre Dios quien, por así decir, las ha inventado y las ha creado conjuntamente con el Verbo y el Espíritu Santo. Pero el Padre se las entrega a Jesucristo. Le ha entregado en el Antiguo Testamento las grandes figuras, les ha entregado los profetas que han hablado ya de su Hijo que se iba a encarnar. Le ha entregado un rey David, le entregó los apóstoles a Cristo. Cuando el Señor se va a orar al monte, es el Padre quien le concede esas ovejitas privilegiadas que van a ser después pastores de ovejas, que van a ser los apóstoles. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Hoy Benedicto XIV, Benedicto XVI, el Papa Francisco y el actual León XIV son pastores entregados a Jesucristo por el Padre. Y se las entrega no solo para esta vida, sino para la vida eterna, es decir, para sentarlas en el banquete del Padre y de Jesús. Tenemos entre las parábolas el banquete del Hijo del Rey, que justamente significa que el cielo va a ser como un gran banquete donde vamos a participar nosotros y vamos a ser sentados en la mesa del Hijo del Rey, que en este caso es el buen pastor que nos ha conducido hasta la gloria suya. ¿Cuál es la actitud que las ovejas tienen en este pequeño evangelio que tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas? Nada más que 5 líneas, cortito. La actitud de las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Así dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo escuchar entonces la voz del pastor? No solo escuchamos la voz de aquel que está representando en este momento al vicario de Cristo. Por desgracia, los youtubers que aparecen por todas partes ahora y que juzgan al Papa y lo siguen juzgando, para atrás, para adelante, seguirán juzgando a lo mejor al Papa venidero y a este, porque parecen más papistas que el Papa. Cuando las ovejas toman actitud de juicio de los pastores, hay algo que no está bien allí. Hay algo que no está funcionando, a lo mejor ni cuenta se dan. Pretenden ser más papistas que el Papa. Y probablemente le pase eso a León XIV apenas empiece a decidir algunas cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy, además de ser el pastor supremo, que es en este caso él, León XIV, tiene que ir tomando decisiones que no siempre les va a gustar a todos, como es lógico. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Que enjuiciemos al Papa y lo crucifiquemos? ¿O quiere que recemos por el Papa para que el Papa sea certero en sus decisiones? Sobre todo ahora que tiene que tomar decisiones muy importantes para ordenar la diócesis suya de Roma y todo lo que él lo va a asistir en su gobierno. Orar mucho por el Papa. No ser más papista que él, en el sentido de creer que yo tengo la justa siempre. Me parece que este Papa le erró acá, me parece que le erró allá, y que esto y que lo otro y lo demás allá. Nos hemos mal acostumbrado como ovejas.
Es verdad que hay pastores más firmes y otros más dubitativos. En los más dubitativos pareciera entonces que las ovejas quieren ordenarle lo que tienen que hacer. Pero quiera Dios que este Papa con ese nombre de león, su rugido sea fuerte y pueda ordenar a la Iglesia y enderezar las cosas en un mundo muy confundido. Las ovejas escuchan la voz. No es que le están digitando al pastor lo que debe hacer. Escuchan la voz con humildad. Escuchan la voz en el Evangelio, porque quien lee continuamente el Evangelio, veo que muchos de ustedes tienen el misalito dominical o diario, el hecho de leer continuamente la palabra de Dios, allí está el Cristo que nos habla, y cuando vamos leyendo se nos va haciendo el hábito de pensar como piensa Cristo, porque vamos asimilando el Evangelio palabra por palabra hasta que va decantando esa sabiduría evangélica que es propia de las almas justas. Y sobre todo, escuchamos la voz del pastor a través del magisterio, a través de la palabra de Dios y a través de la oración personal. Allí habla el buen pastor. Acostúmbrate a abrir los oídos a ese pastor que te habla al corazón. Las ovejas escuchan la voz, pero dice también, ¿qué hacen las ovejas? Ellas me siguen. No es solo escuchar el Evangelio y no cumplir los 10 mandamientos, no ir a misa. ¿De qué valdría escuchar la voz del pastor si después no lo aplico a mi vida y no vivo conforme a la voz del pastor? Es decir, las ovejas deben seguir a Cristo, el buen pastor, por donde Él quiera que va. Y sabemos que Él va a la cruz. Y siempre nos ha invitado a tomar la cruz cada día, no una cruz inventada, la cruz que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos. Seguirlo significa tomar de veras la cruz detrás de Él. Sabemos dónde va el pastor y va a morir por las ovejas. Llevar la cruz presupone entonces sacrificio, renuncia de uno mismo a los placeres del mundo, a los desórdenes, al alcohol de fin de semana. Seguir al buen pastor significa de veras tomar iniciativas de evangelio. En tercer lugar, y con esto termino, las ovejas son aseguradas en las manos del pastor. Nadie las arrebata de las manos del pastor, ni siquiera los lobos. Cuando nosotros escuchamos la voz, seguimos a Cristo, deseamos seguir a Cristo, nada ni nadie puede apartarnos del amor del pastor. Y entonces allí le pedimos al Señor Jesús que nos conduzca siempre por estos caminos, porque no hay nadie más grande que el Padre Eterno para defendernos. Hoy entonces la figura del buen pastor nos ayuda enormemente a mirarnos como ovejas, sobre todo en esta escucha de la palabra del Señor,
en esta alegría de tener en la actualidad un nuevo pontífice, en las seguridades que ese pontífice necesita de tu oración y que le demos fortaleza a través de nuestra plegaria. No te olvides de rezar como ovejita por tu pastor. Que la Virgen Madre, aquella que pastorea también femeninamente y maternamente el rebaño que Cristo acompaña siempre, ella nos conduzca siempre por el buen camino del pastoreo de Jesús. Que así sea.